De vuelta con Cerrando la Noche, y como ya es norma y costumbre en este programa, llegó el momento de hablar con nuestros invitados. Hoy solo nuestros invitados, porque no hay invitada. Ramón Estrella, Monchi, abogado, amigo de este programa, es nuestro invitado la noche de hoy. Buenas noches, Monchi. Buenas noches, Junior. Buenas noches, Giovanni. Don Ramón, bienvenido. A todos los televidentes, gracias por vernos y gracias a ustedes por invitarnos. Esta noche nosotros pretendemos desarrollar una conversación con Ramón Estrella. Una primera parte en su condición de ciudadano, abogado, ex directivo del Colegio de Abogados de la República Dominicana y persona que ha estado vinculada al quehacer gremial de ese colegio. Y quisiéramos que Ramón Estrella nos eche gotitas en los ojos a Giovanni Almonte, a mí y a la audiencia, de qué fue lo que ocurrió el pasado sábado en las elecciones del Colegio de Abogados de la República Dominicana, que en la noche todo el mundo se acostó con un ganador, pero despertó con otra realidad. ¿Qué ocurrió? Bueno, lo que pasó el sábado fue en principio una fiesta a la democracia. Los abogados votaron en orden. Si la mayoría de abogados en todo el territorio nacional, no hubo incidentes en la votación. De 32 sesionales que tiene el Colegio de Abogados, la plancha número 7 que encabezaba Joan López ganó 26 votos. De 37 a 26. De 32. Ah, de 32. Ganó 26. Contados los votos. ¿Qué resulta? La ley del Colegio de Abogados plantea en su artículo 39, la ley 319, que el reglamento electoral del Colegio de Abogados, a propuesta de la Comisión Electoral, lo aprueba el Consejo Nacional del Colegio de Abogados, con una mayoría calificada de 2/3 partes. Una pausa, Monchi. Eso significa que para cada proceso electoral hay que elaborar un reglamento o modificar el existente. Sí, pero esta comisión electoral lo que hizo fue que asumió el reglamento de las elecciones que se celebraron en el año 2020. Asumió el mismo reglamento, no aprobó otro. En ese reglamento establece en el artículo 20 que las alianzas deben ser depositadas ante la Comisión Electoral 15 días antes, en el artículo 20 del reglamento. Pero la ley establece que el reglamento para aprobarlo debe aprobarlo el Consejo de el Colegio de Abogados, Consejo Nacional, que está compuesto por todos los presidentes seccionales más la Dirección Nacional. El artículo 18 en su párrafo de ese reglamento establece que las alianzas que se hacen se computan los votos a la plancha que encabeza la alianza. Es decir, obligatoriamente cualquier acuerdo tiene la obligación de establecer quién encabeza la alianza. Entonces, haciendo un símil de lo que pasó en el colegio, es como decir, en las elecciones nacionales, el expresidente Leonel Fernández, el candidato Abel Martínez y Miguel Vargas Maldonado se ponen de acuerdo que los votos se le sumen al que más votos saque y la Junta Electoral le apruebe eso, sin decir quién es el candidato de los tres. Asimismo, plantearon un acuerdo que esta comisión electoral del colegio lo aprobó y que la gente se enteró cuando estaban contando los votos. Es decir, no existe una resolución de aprobación de esa alianza.
ni fue comunicada a ninguno de los candidatos ni a los electores. Entonces nosotros tenemos en el Colegio de Abogados un sistema de voto directo, de voto universal y secreto, en el cual todos y todas las abogadas y abogadas del país tienen el derecho a votar por un presidente. Y tienen que saber quién es ese presidente. Además, el artículo 30 de la ley, de la 319, establece que la Comisión Electoral debe actuar en base al ejercicio democrático sin parcialidad y con transparencia, cuestión que no se ha dado en esto. ¿Qué es lo que pasa? Y yo quisiera, independientemente de todos los errores de forma, que pudiésemos decir los plazos, que pudiésemos decir si estuvo firmado por un notario o no, que podemos decir si fue a tiempo o no, en lo que tiene que ver con el fundamento del acuerdo. El acuerdo es nulo de totalidad. Pero, Ramón, vamos a ver una cosa para que llevemos esto por parte. Antes de meternos a valorar si el acuerdo es nulo de pleno derecho, que ya eso es entrando en el fondo, vamos a la parte procedimental. Hubo alegadamente un acuerdo. Se depositó ese acuerdo dentro del plazo de los 15 días que establece el artículo 20 del Reglamento Electoral 2020-2023. No se depositó en el plazo porque esa comisión electoral vulneró la ley. La ley que plantea que quien aprueba el reglamento es el Consejo del Colegio de Abogados, Consejo Nacional. Esa comisión se abrogó el derecho de modificar el reglamento y aprobó 3 días antes la alianza, es decir, asumiendo que ellos tienen la capacidad de modificar el reglamento, pero la ley dice que quien apruebe el reglamento es el Consejo Nacional en una mayoría calificada de 2/3 partes, es lo primero. Pero segundo, aún con lo que ellos plantean, de los 3 días, la fecha que tiene escrita el recibido, sí, dice que fue el 29. El 29 es día y medio menos, pero no obstante eso, el propio que reclama hoy, que fue el que ganó y reclama la validez del acuerdo, como lo es Vidal Potentini, establece en un programa de televisión el día antes, el viernes, las elecciones se hicieron el día 2, el viernes primero, estableció que no había alianza. Y un ciudadano que fue presidente del colegio, que ahora fue hasta expulsado de su organización política, estableció que a él lo forzaron la noche antes, a la noche antes del jueves, a firmar el acuerdo, a firmar ese acuerdo, es decir, que ya estaba fuera de plazo. Pero suponiendo... Pero el mismo que dice que le dieron por parte del PRM, sí, 4 millones que después volvió. Y que dice que el PLD le dio 2. Es decir... que el PLD le dio 2 para que diga lo contrario. No, el PLD le dio 2 y a él le dieron 4 supuestamente para logística, según lo que dicen. Es decir, aquí hay asuntos que deben discutirlo penalmente. La justicia dominicana. Porque decirle a una persona, a un abogado, a un letrado, que usted depositó el voto en una urna y se acepta un acuerdo que ese voto no es porque usted votó, sino que se le va a sumar a otro. Es una violación a los derechos de la democracia. Es como que nosotros nos despertamos el día 19 de mayo próximo y nos digan, bueno, Abel Martínez y Leonel Fernández iban separados. Ahora le vamos a sumar los votos. Pero ahora le vamos a sumar los votos y ya ganó esto, sin ningún acuerdo que la gente lo sepa, fuera de todo cánones legales. ¿Qué es lo que se ha hecho aquí? Y yo quiero decírselo con toda la responsabilidad y con todo la consecuencia que esto amerite. Aquí lo que se trata es
Primero, desde esas fuerzas políticas que quieren volver al pasado del país, plantearle a la población mediante subterfugio que ellos tienen posibilidad de ganar unas elecciones. Y segundo, desde la presidencia actual del Colegio de Abogados, buscar impunidad, buscar que se haga un acuerdo en el cual ellos no se les exija transparencia, no se le exija auditoría, no se le exija todo esto, porque finalmente esto es un asunto bien ordenado para quedarse dirigiendo el colegio sin voto. Sin voto, es decir, Surrón Hernández, él sabe y él planificó todo esto. Él quiere continuar dirigiendo el colegio porque vienen los recursos ante los tribunales, vienen los referimientos para plantear no juramentación, después que anulen ese acuerdo. Entonces son ellos los que van a pedir que se anulen las elecciones. Es decir, y en ese proceso se va todos estos meses y quieren imponerle a un colegio de abogados en la cual la mayoría de los que fuimos a votar aspirábamos a que sea la expresión democrática, a nosotros tener vergüenza de pertenecer a un gremio que cada vez... Pero no es por eso tiene vergüenza, yo tengo vergüenza desde antes, no por lo que ocurrió hace 2 días. Cada vez que vienen unas elecciones del colegio de abogados, que los abogados en la mayoría lo tocan cuando vienen elecciones, porque el colegio no le brinda ningunos servicios fundamentales a los abogados. Entonces, si en la forma en que tú tienes que expresarte, que es la vía democrática para modificar eso, o la intención de modificar eso, te lo impiden con subterfugio y te lo impiden con triquiñuela, porque aquí lo que se ha dado es, en un razonamiento medianamente, viendo un espíritu democrático, a nadie se le antoja que va a ganar uno, usted va a votar por uno y el voto se lo va a contar a otro, sin previamente avisárselo a quien debe ejercer el voto. Ramón, ¿cuántos integrantes tiene la Comisión Electoral Nacional? 5 integrantes. 5 integrantes. 5 integrantes, así es. 4 firmaron ese boletín. Esos boletines, nada más dieron 2 boletines. Los abogados y abogadas del país nos enterramos con el boletín, que había alianza. Es decir, todavía yo estuve hasta el término de la votación en Santiago y los candidatos de distintas planchas reconocieron inclusive que ganó la plancha número 7. Escúchame, Junior, porque ya tú has dado muchos detalles, Ramón, del proceso y sobre todo de la legalidad para desconocer esa alianza porque fue fuera de los plazos y no se establecieron bajo las reglas del Colegio de Abogados. ¿Tenían ustedes confianza en esa comisión electoral? Mira, no. La comisión electoral fue impugnada desde el principio, desde el mes de abril. Yo quería saber. Y se le establecía que era una comisión electoral puesta por el presidente. Lo que pasa es que nadie... ¿Quién elige la comisión electoral? El Consejo del Colegio de Abogados. El Consejo del Colegio de Abogados, Consejo Nacional, está compuesto por todos los presidentes seccionales más la dirección nacional. Esos son los que eligen. ¿Eso funciona de verdad? Para eso la convocaron. ¿Y eso funciona de verdad? Sí, para eso la convocaron. Para eso la convocaron, porque obligatoriamente debe elegirse el año de las elecciones en el mes de febrero. La convocaron para eso. Y esa comisión ratificó ese mismo día el reglamento. Y entonces, ¿cuándo es que lo modifica? Porque tú dijiste que aunque no hay ninguna resolución, que ellos modificaron el reglamento. No, lo modificaron después. De facto. De facto, hace... No, pues una modificación. Una semana y algo, antes de las elecciones, ellos establecieron que las alianzas llegaban, podían hacer alianzas 3 días antes. ¿Pero hay una resolución de eso? Sí, yo la tengo aquí, esa resolución, en la cual ellos plantean la modificación de ese reglamento, que la ley dice que solamente puede modificarlo el Consejo Nacional del Colegio de Abogados. Es decir, el prorrogar, para 2 cosas modificaron, para 2 cosas. ¿Y se publicó esa resolución? Para 2 cosas lo modificaron. Para permitir que los abogados que no estén al día voten, y dentro de esa misma decisión, porque la ley establece claro que el que no está al día no tiene derecho a votar, y para
prorrogar el plazo de las alianzas. Y dijeron 3 días antes, y en la resolución pusieron el jueves 29, que no son 3 días antes. Es decir, también hay un error en la propia resolución que ellos dijeron, que se supo de esa resolución con el problema. Es decir, porque no fue publicada. O sea, ninguno de los candidatos tenía conocimiento de la existencia de esa resolución. No existía. Nosotros, por ejemplo, que llevábamos una plancha en Santiago, llamamos al presidente. ¿Cuál es la resolución que nos aprueba la alianza? Lo llamamos el viernes, el día. No dio resolución. Y nosotros que llevábamos la plancha 10, evitándonos ese problema, decidimos llamar a votar y nos pasamos el día diciéndole a los abogados que simpatizaban con el candidato nuestro, porque salía la foto del candidato que llevábamos. Decíamos, no vote en la boleta número 10, sino hazlo en la boleta número 7 para que nos cuente el voto. Para evitar eso, porque nos sospechábamos y una discusión que se hizo vía telefónica con el presidente, nosotros entendimos que se estaba jugando algo sucio, algo planificado. Es decir, todo lo que está aquí, lo que se ha dado, no es un asunto de sentido común, ni un sentido de la ley, es una planificación para abrogarse un derecho que no tienen, que no se lo daré, que es inconstitucional, que usted no tiene la posibilidad de que yo vote por Junior y que sin previo aviso a mí, que soy votante, se le compute el voto a Giovanni. Eso no es posible. Eso no es posible en un sistema democrático y de voto universal. Aquí existe, tanto en el Colegio de Abogados como en el país, a través de la Constitución, el voto directo. Y la misma ley establece que nosotros no asistimos del derecho común, que en este caso es el derecho electoral, cuando haya un vacío dentro de un reglamento, dentro de una ley. Entonces, si el voto es directo, si la ley dice que en una alianza hay que personalizar la alianza, es decir, ¿quién personifica la alianza? ¿Quién la encabeza? ¿Quién es el candidato a presidente de esa alianza? Hay que decírselo al elector previamente, y nada de eso sucedió. Es decir, no existe, y yo reto a esa comisión electoral que presente la resolución de dónde la aprobó y cuándo se le comunicó a los delegados de las planchas que estaban compitiendo en esas elecciones. Es que el día sábado, el candidato de Moreca, Osiris, fue y felicitó a Giovanni. Es que Pedro Rodríguez Montero, candidato de la otra plancha, fue y felicitó a Joan López como ganador. Es que Diego José García fue y felicitó a Joan López como ganador. Es que el único que se quedó callado, ese señor parece que es Judas. El único que se quedó callado es Trajano Vidal Potentini. Y ese que se quedó callado fue el que dijo el día antes que no había alianza, en un programa de televisión que está grabado. Entonces, ¿cuál es el asunto? No puede existir una alianza clandestina. No puede existir. Pero no solamente lo de clandestino, es que el sentido común, el sentido de la racionalidad, el sentido de la participación democrática impide que usted pueda hacer una alianza electoral hasta en una junta de vecinos que usted no identifique quién es el candidato. Mire, yo creo, Ramón, que hemos avanzado en ese tema, pero antes de irnos a la pausa, a mí me gustaría saber, porque hemos hablado de la comisión electoral, pero eso no es un fantasma. ¿Quiénes integran la comisión electoral? ¿Quiénes son, Ramón? ¿Lo conoce? Y dentro de esa integración sabemos que muchos gremios son instrumentos de los partidos políticos. ¿A qué corriente pertenecen? Porque todo eso, yo imagino que se sabe. Sí, Ildefonso es el que la preside, y todos son representantes, miembros de la Fuerza del Pueblo y del PLD. Es más, los 5. Pero lo emboscaron, eso fue una emboscada, sí, entonces, es más, hay fotos publicadas en los periódicos donde los miembros, incluyendo a
al presidente, entraron al local de la Fuerza del Pueblo Eso en fue plena elección. Eso fue una emboscada, Ramón, y ustedes fueron simplemente un matadero. El problema es que cuando tú entiendes que las reglas de juego están claras, porque lo que yo le estoy diciendo no es porque yo quiera decírselo, es que miren, el artículo 18, para leérselo textualmente el párrafo, una línea, dice: para las alianzas, los votos de ambos recuadros serán sumados a la plancha que encabeza la alianza. Es decir, para un acuerdo, para lo que sea, tiene que haber alguien que encabece. Y es la ley que lo dice. Entonces, cuando las reglas están claras, entre personas que tienen un título académico, que han sido miembros de instituciones, que son fiscales, que se les reconoce cercanía con la justicia, inclusive. Hay uno de esos jueces que trabaja para la Suprema Corte de Justicia, es decir, de los miembros de la comisión, trabaja como asesor. Otros dicen que labora también para el Colegio de Abogados. Entonces, cuando tú dices las reglas están claras, cualquiera que con algún nivel de conocimiento intelectualmente racional promedio te va a decir a ti: no, pero si las reglas están claras, lo que hay es contar los votos. Es contar los votos. Y yo pienso que si hay delegado aquí de cada plancha, los votos se van a contar, que fue lo que pasó. Los votos se contaron. Nosotros tenemos todas las actas de todos los colegios electorales. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es la alianza. El problema es la alianza. El problema es la alianza, y el problema es que hay una alianza donde ellos arrastran otra plancha que no firmó, inclusive, supuesta, porque la son yo vi que son 3 candidatos. Sí, está Zapata, que era el candidato del PRD, de la plancha del PRD, está Diego José García y está Vidal Potentini, pero Zapata no firmó esa alianza y lo arrastran y se lo suman. Es decir, me explico, es decir, no existe ese voto que diga después que pasó, pero en este acto que está aquí, que yo lo tengo aquí, en ese acto no aparece la plancha de Zapata firmando. Me explico. Entonces, eso se lo sumó la Comisión Electoral, pero no solamente eso, es que esa comisión no dio resolución aprobando la alianza. No existe físicamente una resolución que diga: esta plancha se entregó tal día y se aprobó. Entonces que ellos no es oponible esa alianza. Lo computaron solamente en el boletín, es decir, en los boletines, y declaran ganador en una reunión virtual. Es decir, ni siquiera donde permiten que los delegados opinen respecto a la alianza. Es decir, lo normal, lo justo, lo racional, lo que se entiende por un sistema democrático de derecho, es que cuando una plancha presenta una alianza con otra, esa alianza se deposita, se convoca a una reunión, la Comisión Electoral aprueba y notifica a las partes la decisión, y las partes, si tienen objeción inclusive, pueden pedir que se rectifique o que se discuta de nuevo el proceso, cosa esta que no sucedió. Por eso el problema aquí es más complejo. El problema es que lo que se está discutiendo en la opinión pública no es el problema de quién ganó en el colegio. Todo el mundo, hasta ellos, saben quién ganó. Ganó Joan López, ganó las elecciones. Ahora, quieren hacer de un problema gremial un problema político, y los partidos se han metido en eso, tratando uno de decir: con la alianza nosotros ganamos en mayo. Pero que no es las discusiones nacionales lo que estamos discutiendo, es un gremio que le pertenece solamente a los abogados y abogadas del país. Y yo quiero decirle, el gran perjudicado con esta situación que está pasando el colegio es Trajano Vidal Potentini. Por la razón siguiente: él es que se presentaba como una persona transparente, inclusive tiene una fundación que se llama Justicia y Transparencia. Es decir, es que se presentaba como una persona que ha escrito bastantes libros, que ha publicado, que ha hecho recopilaciones, que trataba de dar un nombre. A él es que no le conviene asumir una presidencia con unas elecciones espurias, con unas elecciones cuestionadas,
porque cuestionando las elecciones también se cuestiona su integridad, su moral, su ética, su personalidad. Entonces, si él se respetara, y se lo digo de corazón, se lo digo como amigo porque tengo aprecio, él no debiera aceptar ser presidente de unas elecciones que son espurias y que no son el resultado de la transparencia y la imparcialidad. Bueno, vamos a ver qué va a ocurrir en lo adelante, si fueron espurias las elecciones o si es espurio la sumatoria de votos a un candidato, que serían dos cosas diferentes. Una cosa es la elección, otra cosa es el escrutinio final, cómo se hizo y dónde terminó. ¿Y quién será el gran beneficiado? Cuando esto vaya a los tribunales, el colegio no se queda acéfalo. Deberá continuar penosamente quien lo está dirigiendo hasta ahora. A una pausa y en breve continuamos con Cerrando la Noche.